mía, mi esposa, mi mirra he recogido y mis aromas también. Bebí mi leche y mi vino, mi panal y miel comí. Toda hermosa eres tú y en ti ninguna mancha jamás habrá, pues mi vida por amor te di y se reproduce en ti. Cuán hermosos son tus pies, los contornos de tus muslos son como joyas preciosas, obra de excelso maestro, hija de príncipe, esposa, reunión de dos campamentos. Toda hermosa eres tú, suave paloma mía, perfecta amor, la más hermosa de las mujeres. Vengo en breve por ti. Llena de gloria eres tú, gloriosamente ataviada, es tu vestido de oro, brocado en tu interior, serás traída al rey, tu hermosura él desea. Toda hermosa eres tú, gloriosa, mi Padre te guardó, mi vida siempre será recordado tu nombre en todas las generaciones. Gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Nos llena de gozo y paz, porque en el Hijo del Hombre ganamos la eternidad. Con esperanza esperemos a quien muy pronto vendrá.
saldrá, trayendo consigo el premio de los que vencen con él. La redención de nuestro cuerpo aguardemos con devoción. Nosotros como perder la esperanza, con regocijo esperemos que el tiempo es cosa de él. La esperanza demorada no debe ser un tormento, lo que tarde ya no importa, igual iremos con él. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria, gloria de Dios. Esperanza de la gloria, gloria de Dios. Del tiempo de la edificación del templo de Zorobabel, muchos menospreciaban el nuevo templo, los cimientos de la casa de Jehová. Pero Dios iba a llenar el interior de esa casa, pero con su gloria. Esta es la gran diferencia. La casa que Salomón edificó fue una obra gloriosa desde afuera, desde adentro. Pero Dios ahora toma un vaso de barro y pone un tesoro dentro y nos llama a nosotros templo. Somos el templo del Espíritu Santo y estamos llenos de su gloria, y aparentemente no hay parecer, no hay hermosura, no hay algo que nos distinga de los demás. Todo lo contrario, parece que somos los más débiles, los que no tenemos apariencia de nada. Pero lo que Dios quiere resaltar es el interior, la gloria interior. La gloria de la casa de Salomón llegó a ser solamente exterior, porque la gloria de Dios abandonó esa casa. Pero nuestra gloria es en Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Qué hermoso. Hasta el día de hoy, no podemos muchas veces discernir lo que Dios hace, que es siempre mejor. Lo necio de Dios, aparentemente, como dijo Pablo, la locura de Dios a los ojos de los hombres es más sabio que lo más sabio de los hombres. Vamos a volver en el libro de Génesis. Habíamos visto que José tomó el oído, tomó a Simón. Y en este sentido también encontramos otra enseñanza. Habíamos visto que también sus hermanos, los demás hermanos de José y de Simeón, habían estado solo tres días presos en la cárcel. Solo 3 días ellos estuvieron. Pero en cambio Simeón fue apresado, fue puesto en cadenas por José por más tiempo. Parece que mientras los otros salieron de la cárcel, Simeón tiene que seguir en la cárcel. Y esto, es muy significativo también, tiene una gran enseñanza, porque vamos a ver cuál era el carácter
de Simeón. Y le caracteriza, le llama bien su padre Jacob. Vamos a ver en Génesis capítulo 49, en el verso 5. Y dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Y así hay hermanos que no saben usar otra arma que las armas carnales. Simeón tenía armas, tenía al verdadero Dios junto con su hermano Leví para hacer las cosas. Pero Simeón y Leví son hermanos, y dice, y armas de iniquidad. Ellos usaban la perversidad, ellos usaban la iniquidad como un arma para llevar a cabo lo que ellos querían hacer, sus propósitos. En su consejo no entre mi alma. Jacob dice: yo no quiero entrar en nada de lo que estos hacen. Ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor, note que esto es lo que no tenía ya José. José había podido ser dueño de toda emoción desordenada. Bueno, y esto, como dijimos, es una característica del hombre espiritual, del hermano fiel. Pero dice, porque en su furor mataron hombres, habían matado toda una ciudad, no tuvieron compasión, y en su temeridad desjarretaron toros, le hicieron frente a toros. No eran hermanos comunes. Maldito su furor que fue fiero para enfrentar toros. Quizá eran peor que los impíos. Y verdaderamente, cuando miramos, los hijos de Jacob fueron peor que los impíos. Ellos fueron y mataron toda una ciudad de impíos. Los impíos tenían que andarse cuidando de los hijos de Jacob. Bueno, a veces es así. A veces es así. Y su ira, maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. ¿Cuál es su recompensa, su herencia? Dice: yo los apartaré en Jacob. Porque cuando se juntan hacen macanada, y los esparciré en Israel. Es todo, cuando se juntan hacen líos. Entonces dice: yo los apartaré. Y aquí, hermanos, podemos darnos cuenta de por qué José, sin duda conociendo a sus hermanos, aprisionó también a Simeón. Porque vemos el carácter de Simeón. Él fue un hombre lleno de ira. Él era llevado por su ira, por lo que él pensaba, y hacía cualquier cosa. Por eso, ¿qué habrá pensado Simeón cuando todos se iban a volver a Canaán? Todos iban a volver a Canaán. Todos iban a ir a su casa. Y antes de irse, José lo toma a Simeón y lo aprisiona. ¿Por qué justo me tocó a mí? Justo yo. Bueno, muchas veces no entendemos por qué a mí. ¿Por qué? A veces Dios conoce nuestra necesidad. A veces nosotros no podemos ver, pero Dios sí. Dios con seguridad, Él nos conoce. En Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 28, en el verso 27. Y dice que el eneldo, Isaías capítulo 28, en el verso 27. Dice: el eneldo no se trilla con trillo. El eneldo no se trilla con trillo. No hay necesidad. El eneldo es muy parecido al anís, muy parecido a la semillita.
Pero no se usa el trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, porque el comino es muy finito, no hace falta una semejante rueda. Sino que con un palo nomás, dice, se sacude el eneldo y el comino con una vara. El eneldo con un palo ya sale, y el comino con una vara más fina otra vez. Sin embargo, dice, el grano se trilla. Por ejemplo, el trigo, cuando Sansón fue tomado por los filisteos, fue puesto a trabajar como un animal. Estaba trabajando Sansón para los filisteos, trillando el trigo. Hay hermanos que son eneldos, hay hermanos que son cominos, y hay hermanos que tienen que pasar por una rueda muy grande sobre su vida. A veces somos así, necesitamos una gran rueda. Pero también la palabra dice, pero no lo trillará para siempre. No, porque llega un momento que ya eso no es necesario. La rueda ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora tiene que pasar a un lugar, quizás a un mortero, y pegarle con un palo dentro del mortero porque es más pequeño. Porque ya no lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Y así es. Bueno, Simeón necesitaba ser quebrantado un poco más, con una lucha más grande. Simeón necesitaba, porque Dios tenía que obrar en la vida de Simeón. Sin embargo, vemos que los demás salen, andan libres, parece que no es tan grande su lucha, él tiene que quedar encarcelado. Pero vemos el carácter de Simeón, vemos el carácter de Simeón. Bueno, hay diferentes formas en las que Dios trata. Dios, si nosotros necesitamos una corrección leve, no nos va a tirar con una rueda de carro, con la volanta, no nos va a hacer pasar la volanta por arriba. Pero Dios sabe lo que necesitamos. A veces uno con un pequeño toquecito ya se ríe al Señor. Entonces, bueno, ya está. Dice, no hace falta, dice Dios. Pero a veces el Señor nos toca con ese toquecito y no hacemos caso. Bueno, trae el palo, dice. Y bueno, trae el palo y nos pega un poco más fuerte. Trae la rueda. Y nos hace pasar. Israel dice, caminaron hombres sobre nosotros. Habían caminado sobre Israel, necesitados. Y así vemos muchas veces las diferentes formas que Dios tiene para romper y quebrar. Hay cosas que tiene que obrar en nuestra vida. Simeón necesitaba un poco más de calabozo. Tiene que estar un poco más en el calabozo. Pero no va a ser en vano. Esto no es en vano. Dice, no para siempre va a pasar la rueda. Es hasta que nosotros nos rendimos. Así que vemos que los hermanos de José, se encontraban a la disposición de José. Si José hubiese querido, los hubiese matado, lo hubiese mandado decapitar. José tenía todo el poder, toda la autoridad, lo podía hacer. Y también podría haber hecho fiesta, como habíamos dicho, o lo podría haber matado, o lo podría haber abrazado. Él tiene autoridad. ¿Qué podemos hacer contra José? Pero tampoco hizo fiesta y los abrazó, no hizo un asado grande. Y así vemos, hermanos, cómo se comportan los hermanos maduros. Y vemos que José sabía que no todos eran iguales. Yo me recuerdo de mi mamá decía, nosotros somos 5, tengo 4 hermanas y yo soy el único varón.
Y así con la mano en uno. Mis hijos son como los dedos de mi mano. Todos son diferentes. Yo soy el más lindo, hermana David. No sé. Pero Dios conoce a cada uno de sus hijos. El Señor conoce a los que están bajo su cuidado. Y note que el trato no fue igual para todos. Él no actúa igual. Él no actúa con emoción, sino, volvemos a decir, esto es algo que tenemos que ver en la vida de José. Él es sobrio. Él no podía mostrar su amor abiertamente y de la misma manera con todos, sino de forma secreta, parece de una forma indirecta, no directamente está tratando y está mostrando su amor hacia sus hermanos. Y así Dios es también con nuestra vida, a veces nosotros no entendemos. Pero la providencia de Dios detrás del telón, podemos decir, está haciendo su obra en nuestra vida. No les contó nada de lo que Él estaba haciendo. Siempre yo pienso en una parte de mi vida, cuántas cosas no entendí. No entendía qué pasaba. Pero había incomodidad. Había tanta incomodidad. Hoy entiendo. El Señor no me contaba nada. Pero hoy ya estoy comenzando a entender. Muchas veces Dios no nos puede contar, porque quizás no aceptaríamos la manera, la providencia de Dios. Y así es también, habíamos visto con Israel, Dios en su amor cuida y dirige todas las cosas para el bien de esta nación. Así es Dios, así es Dios. A veces no entendemos, pero Dios a veces permite cosas en nuestra vida, a veces con nuestras amistades, con nuestra familia, en el trabajo. A veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué justo si el hermano fulano tiene un trabajo donde, o tiene una familia, o tiene unos vecinos preciosos, tiene una congregación hermosa, y nosotros miramos y a nosotros parece que nos tocó lo último? Bueno, tenemos que tomar de la mano de Dios. Dios, hermano, es el que tiene el control. Y cuando llegamos a este punto, estamos cerca de aprobar. No estamos aprobados, pero ya estamos cerca de poder salir aprobados. El problema es cuando, yo siempre digo, que me habrá escuchado, decimos, yo no acepto esta circunstancia. Y es todo lo contrario, hay que aceptar. Y hay que usar como un trampolín para ser vencedor. Dice en el Salmo 11, en el verso 4. Salmo 11, en el verso 4. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, al impío y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y así es, hermano, Dios. Parece que Dios está tan lejano como le pinta aquí David. Dice, Jehová está allá, en su santo templo. Parece tan lejano. Y dice, Jehová tiene en el cielo su trono. Y nosotros estamos acá en la tierra. Pero eso no significa que Dios no esté obrando, que no esté trabajando desde allí en nosotros. Jehová prueba al justo. Él ve con sus párpados, examina nuestro camino, examina nuestra vida, y Él sabe lo que va a hacer.
problema es que nosotros no entendemos. Pero tenemos que confiar que Dios está llevando todo conforme a su perfecta voluntad desde su trono. Él domina, Él tiene soberana voluntad y poder sobre nuestras vidas porque suyos somos. Todo lo que está creado, todo es de Él, por Él y para Él. No nos podemos escapar de la soberana voluntad de Dios. No nos podemos escapar de la manera de Dios. Podemos salir corriendo, podemos decir yo no quiero así. A veces somos tan orgullosos, no queremos, no, yo a mí nadie me va a decir nada y nos vamos. A veces yo veo que los hermanos cambian de lugar, de trabajo, de casa, nadie me diga nada. Y va a otro lado y el Señor tiene preparado uno que le va a decir las cosas. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y Dios tenía preparado un pez, pero con el pez solo no alcanzó. Entonces Dios tenía preparado una calabacera, preparada una planta de calabaza que crezca y le dé sombra. Pero con la calabacera no alcanzaba. Entonces Dios preparó un gusano que coma y mate la calabacera, pero no alcanzó. Entonces Dios preparó también un recio viento solano que le golpease con calor en la cabeza. Y andaba quejándose amargado Jonás. Y termina Jonás. Es incierto lo que pasó con Jonás. Aunque vemos que después en los evangelios dice: esta generación no tendrá más que señal que la profeta, que la que tuvo, que la señal del profeta Jonás. ¿Se acuerda Jesús de Jonás? Aunque muchos no le quieren ni nombrar como profeta porque era un poco extraño en su carácter. Pero Jesús dice: el profeta Jonás. ¿Cuántas cosas preparó Dios para Jonás en su providencia? ¿Por qué? ¿Cómo da la casualidad que a mí me pase esto otra vez? Pongámonos a pensar. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, es Dios. Es Dios. En Daniel capítulo 4 encontramos también otra experiencia con Nabucodonosor. Este era un rey muy soberbio. Hay hermanos que parece que ellos tienen poder sobre sí mismos. Les parece que nosotros tenemos ese poder sobre nuestra vida. Este era un rey al cual Dios había dado mucha autoridad, mucho poder. Incluso este rey había conquistado Jerusalén. Pero Dios tenía que tratar con Nabucodonosor. Y Daniel le dice que te echarán, capítulo 4, verso 25, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Iba a andar desordenadamente, no como un hombre, sino como una bestia. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? Dice: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Esta es la soberana voluntad de Dios. Tenía que reconocer Nabucodonosor. Bueno, Dios tiene, hermano, poder para hacer como Él quiere. No nos vamos a escapar. Decía, siempre mi papá cuenta, y nos hace reír papá, porque él sabe decir, dice que había un hermano y dice: y me fui, usted sabe hermano que me fui
de la iglesia porque los hermanos no eran tan lindos, no eran tan agradables los hermanos. Salimos por error, bueno, eso es otra cosa, pero a veces por niñez queremos hacer cualquier cosa. Porque el hermano fulano no me mira, no me saludó bien, el enemigo siembra. Y ahí no hay tanto amor, al final y al cabo, como yo pensaba. Entonces nos vamos, se fue la hermana y dice, y contaba la hermana en el púlpito, papá contaba, pues siempre cuenta papá. Y usted sabe, hermano, que el diablo me encontró la dirección, dice. Encontró la dirección. Había lucha también ahí. Había lucha. Y esto, hermano, es lo que a veces sucede. Hasta que no reconocemos que es Dios, que somos nosotros. Bueno, Dios no puede dejar de obrar en nuestra vida. ¿Cuánto pasó Simeón? ¿Cuánto pasó Simeón? A veces no podemos aprobar y en vez de reconocer echamos la culpa a otro. Queremos que se mime nuestra carne. Queremos que el hermano, que venga el pastor y que nos mime y diga, sí, hermano, y sabemos en el fondo que no tenemos razón. No te encaprichamos. Y bueno, los hermanos más espirituales entienden, oran por nosotros. Pero vemos que muchas veces, como dijimos, no podemos entrar cuando Dios está orando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Que los hermanos muchas veces no quieren reconocer, bueno, esa es solo la obra del Señor. Nosotros podemos levantar los brazos que están caídos cuando ya parece que están desalentados por la prueba, porque ya entendieron cómo va a estar Israel. Israel va a estar en ese momento que Jesús va a poder ofrecerles su mano. Como dice la profecía, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui azotado. Como un novillo indómito, así se veía, pero Dios le mira arrepentido y dice, no es Efraín, hijo precioso para mí. No es hijo en quien me deleito. Porque desde que me acordé de él, dice. Dios tiene que llevarnos a ese punto para poder verdaderamente consolarnos, si no va a fortalecer solamente muchas veces nuestra carne. Por eso vemos que José obra de esta forma. Y dice, vamos a leer en el verso 25 del capítulo 42 de Génesis. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Contentos, ya nos libramos de José. Capaz que estaban un poco entristecidos por Simeón, pero más sí, ya está. A veces quedábamos esclavos todos, perdíamos los asnos, perdíamos. ¿Y quién le iba a atender al viejo, a Jacob? Póngase en la mente, en el corazón de estos hombres. Y se fueron. Verso 27, pero abriendo uno de ellos su saco para darle comer a su asno en el mesón, había llegado a un lugar como un pequeño hotel en el medio del camino, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces otra vez problema, se le sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Reconoce, empieza a reconocer. Qué lindo, hermano, que es el Señor con nosotros.
¿cómo hacemos para... ¿A dónde huiré de tu espíritu? Parece que se libraron de José, pero no se libraron de Dios. Se libraron de José, pero Dios seguía tratando con sus vidas. Y damos gracias a Dios que es así. En el momento que Dios, hermanos, ya no trata más con nosotros, corta la vida. Corta la vida, porque Dios ya no puede hacer más. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Cuando el creyente ya no quiere, ya no hay caso, bueno, Dios sabe cómo hacer. Y vemos así que, bueno, Dios tenía preparado otra vez. Y dice, se fueron de allí, pero dice el verso 27, pero otra vez José de lejos le había hecho una jugada. Qué confuso todo esto para ellos. El gran problema es que ellos, si ellos hubiesen reconocido a José, que era José, ellos hubiesen entendido mejor. Ellos no reconocían a José y tampoco reconocían el trato de gracia en sus vidas. Y hermano, ¿cómo nos afligimos cuando parecemos que somos culpables ante alguien que es de importancia? Ellos no querían quedar como que no habían pagado su cuenta con José, y estos sabían que les podía ocasionar grandes problemas. Ellos no querían quedar mal con ese hombre egipcio. Y muchas veces nos pasa así. Dios está tratando con ellos. Se sobresaltó el corazón porque ese hombre es importante. Pero muchas veces no nos hacemos problemas si alguien débil o sin importancia, bueno, es de alguna forma embaucado por nosotros, o si hacemos algún daño parece que no nos importa tanto. Dios está tratando con su corazón. Dios le lleva así delante de José y trata con ellos. Y vemos aquí que Dios tenía que quitar esta justicia propia. Dios tiene que quitar esta justicia propia. Ellos no conocían a José. Ellos no conocían a José. Quizás si nosotros estamos en la voluntad de Dios, si llegamos a encontrar esa plata entre nuestras cosas, vamos a decir, el Señor me dio. Tendría que haber producido gozo, pero hay algo que está mal en su corazón. Todavía ellos están bajo su justicia propia. Ellos no habían hecho nada. En realidad ellos no habían hecho nada. Pero el Señor quiere tratar con ellos. José quiere tratar con ellos. La justicia, muchas veces, nuestra justicia propia, no nos deja recibir el bien de parte de Dios. Esto era muy obvio, pero ellos no podían entender porque estaban llenos de condenación. En vez de estar contentos que tenían todo su dinero, su conciencia no actuó bien. Y a veces no podemos tomar el bien que Dios nos da porque hay cosas que no pudimos resolver en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos dejar en la mano del Señor. Ellos se sentían culpables por lo que le habían hecho a José. Pero acá ellos no eran culpables. Pero note que ellos siguen viviendo como culpables. Y eso es la legalidad. La legalidad siempre nos hace ver culpables. No nos deja ver las situaciones
aún las luchas, todo lo que ocurre a nuestro alrededor como una bendición. Sea como sea, tenían el dinero, hermano. Podían haber usado ese dinero para hacer otra cosa y después ir y devolver. Incluso lo podían multiplicar. Era una bendición de parte de Dios. Y esto está de acuerdo a la manera misteriosa de Dios. Porque vemos que José les devuelve su dinero y devolviéndole su dinero les hace ver que ellos eran huéspedes. ¿Cuánto comieron allí? ¿Cuánto José les ayudó y no les cobró nada? Les devolvió el dinero. Ellos fueron a comprar, sin embargo no compraron, su plata estaba allí en sus costales. Bueno, dice en Isaías 55 en el verso 1. Isaías 55 en el verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad. Y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta es la voz de la gracia. La gracia es el don, el regalo gratuito y merecido de Dios al hombre. Y note que Dios nos da todo lo que Él nos da sin que nosotros tengamos nada. Cuando venimos a los pies del Señor, venimos en una bancarrota. Venimos sin nada que ofrecer. Pero Él nos da sin dinero. Y así vemos que el hombre recibe la gracia de Dios. Y de esta misma manera José muestra la gracia hacia sus hermanos. Ellos no son extraños para José, Él los conoce, Él está tratando con gracia, son sus hermanos, son cercanos, fueron sus invitados. Le devolvió el dinero, pero ellos pensaron con legalidad, su conciencia está tomada por su justicia propia. No puede descansar en que Dios, a pesar de que no somos fieles, Él permanece fiel. Y esta es la conciencia, la mala conciencia que tenemos todos nosotros. Todos nosotros tenemos una mala conciencia. Es como una mujer mala, un hombre malo, que todo el tiempo nos está acusando. Entonces le tenemos que acallar. ¿Cómo hacemos para acallar? Bueno, solamente la sangre de Cristo, la fe en que el Señor nos ve, amados, aceptos en Él. Entonces la conciencia se ajusta a la manera de Dios. Ellos no podían entender que José les estaba bendiciendo. Y muchas veces pasa así. Nos cuesta entender la gracia. Hermano, cuesta porque venimos y nosotros nos vemos culpables y queremos ser tratados como culpables y queremos pagar la deuda y yo voy a ir a devolver y yo voy a tratar de... No, tenemos que descansar. Ellos tendrían que haber descansado, pero vemos a este Israel, aquí está Israel hasta el día de hoy. ¿Qué hicimos, deben decir los judíos? Porque el Señor nos ha dado plata, nos ha bendecido con todos los tesoros de la tierra. Los judíos todos tienen plata, pero no son felices porque no ven al Mesías. No pueden ver, no pueden reconocer a su Mesías y Rey. La legalidad. Jeremías capítulo 33 en el verso 9. Jeremías capítulo 33 en el verso 9. Como es nuestra experiencia también. Y dice, y me será a mí por nombre de gozo. Podemos leer desde el verso 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron.
Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria en todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y va a ser tan grande el bien. Acá está pasando algo, dice. No puede ser que todo salga bien. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. A veces no es esta nuestra situación. Algo ha escondido hay acá. No puede ser que el Señor me haya bendecido tanto. Capaz que voy a perder. Capaz que lo voy a perder porque venimos tan mal. Y el enemigo viene y dice, no, si vos no te lo mereces, esto es una engaña pichanga. Así habla nuestra mente, hermano. Enseguida te va a sacar. Vas a perder y en vez de ponernos contentos por la bendición de Dios, temblamos, tenemos miedo. Tenemos temor. El Señor no nos ha dado espíritu de temor. No. Cuesta al corazón del hombre comprender, hermano, la manera del Señor, su bendición, su riqueza sobre nosotros, de pura gracia. Cuesta entender. ¿Será que Dios me quiere bendecir? Bueno, ¿cuántas veces somos así, hermano? Vamos a ver en Oseas, capítulo 3, en el capítulo 11, verso 3. Oseas, capítulo 11, en el verso 3. Y dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Qué hermosa esta expresión que usa Dios. Como una criatura somos, y Él nos toma de sus brazos, nos toma con sus brazos, pero dice, no conoció que era yo, no conocía que era la providencia de Dios, que le guiaba, que le cuidaba, que le estaba protegiendo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos. No nos damos cuenta. Venimos con el yugo de legalidad. El Señor vino y ofrecía descanso. Llevar mi yugo de gracia. Y fui para ellos, dice, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. ¿Acaso Dios no ha hecho así con nosotros? El Señor no ha puesto su palabra viva, su palabra tan preciosa, esta comida celestial delante de nosotros. ¿Acaso el Señor no ha quitado toda carga de sobre nuestros lomos? ¿Acaso el Señor no nos ha tomado con sus brazos poderosos y nos ha sostenido? Pero cuánta desconfianza, hermano, a veces tenemos de Dios. Tenemos temor. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y esto es lo que nosotros muchas veces no entendemos, porque estamos acordándonos todavía de nuestras faltas. Hermano, la ley nos hacía recordar constantemente que éramos pecadores. Pero la gracia nos hace recordar constantemente de que somos justos. Si ya vinimos a la gracia, bueno, la ley no es para el justo. La ley es para el injusto, para el pecador. Ahora el justo necesita conocer la gracia. ¿Sobre qué base está delante de Dios? En el Salmo 103 hay una declaración de David tan preciosa en el verso 10. Este hombre que había hecho tantas cosas, que había fracasado tanto. Salmo 103 en el verso 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades.
José no les había ni recibido, porque no iba a ser bueno que le reciba así tan cercanamente, pero tampoco le había hecho mal. No ha hecho conforme con nosotros, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto es algo que a veces no entendemos. Estamos esperando que Dios nos atropelle. Es difícil entender la gracia de Dios. Nos da miedo creer. ¿Será así? ¿Será así? Porque venimos con mala enseñanza, la doctrina, hermano, la mala doctrina. Siempre decimos del hijo pródigo, él sabía que su padre era bueno. Yo decía, a mi padre volveré. Pero lo que no sabía es que su padre era tan bueno. Su padre no le trató como un esclavo. Y empezó a gozarse con él. Esto es muy bueno, hermano. La gracia de Dios es muy hermosa, es muy elevada. Dios no aceptó nuestro dinero, nuestras obras. Dios no acepta nuestro buen comportamiento, aún siendo nosotros malvados, teniendo la carne. Él nos da alimento y nos acepta pago. Cristo, José, pagó todo. ¿Quién pagó por el grano que llevaron ellos? Pagó José. ¿Quién está pagando por lo que nosotros tenemos, hermano? Por lo que estamos usando. ¿Quién pagó? Bueno, si el Señor estuviese aquí, que Él está aquí en medio de nosotros, Él por su palabra nos está diciendo, yo pagué. No tengamos temor, hermano. Sigamos tranquilos. Y vamos mirándole a Él. Él está en el trono en favor de nosotros. José era gobernador a favor de su pueblo. Y muchas veces pensamos que, bueno, porque quizás fracasamos una vez, todo nos tiene que ir mal. Bueno, tenemos que, si fracasamos, reconocemos, bueno, y ya está, arreglamos con el Señor. Y como dijo el Señor, bueno, no hagamos más. Vete, no peques más. Ya está, el Señor resolvió tan fácil el tema. Y ya estamos tranquilos, empezamos a andar con el Señor. Pero muchas veces pensamos que, bueno, tenemos que seguir viviendo bajo el yugo de la culpa por años. Imagínese cuando vio en su saco el dinero. Y lo que vemos dice que cuando, bueno, un poquito más, ya estamos por terminar. Dice en el capítulo 42, verso 27, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón. Ellos llegaron a un lugar de descanso. Y nos hace acordar a dónde fue llevado. ¿A dónde fue llevado? ¿Quién fue llevado al mesón? Por el buen samaritano, el que estaba, le llevó al mesón. A veces el Señor nos está llevando a un lugar de descanso. El Señor nos ha traído a su misma presencia. Nosotros estamos en el reposo, estamos en Cristo. Y lo normal es que cuando uno está en un mesón, yo a veces he alquilado una habitación en los viajes que he hecho, y a veces he llegado a lugares, hermanos, donde la habitación estaba toda sucia. No me quería, le decía a la hermana Gisela, no me quiero ni acostar. Ponía una manta, otra manta, porque a veces, hermano, en el camino es así, pero uno necesita descansar y es lo primero que encuentra. Pero también me he encontrado con lugares que parecían palacios, hermano. Por poquito dinero uno alquilaba una habitación preciosa. Y bueno, uno se acostaba, qué lindo, hermano, aire acondicionado, uno se bañaba, después se acostaba, descansaba. El Señor nos ha llevado, hermano, al reino de su amado Hijo.
donde allí tenemos aire acondicionado, tenemos el mejor colchón. Pero viene Satanás con su acusación y nos hace ver nuestras faltas. Y es algo muy significativo, algo muy especial. Vemos que ellos llegaron al mesón y en vez de descansar, dice que se espantaron. A veces los hermanos están en el mesón, el Espíritu Santo habla, escuchamos las prédicas que Él pagó, pero no podemos descansar. Nuestro corazón vive bajo temor. Y hay un detalle más aquí, porque dice en el capítulo 42, verso 27, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno. Ellos estaban ahí dándole de comer a su animal. Y hay algo que dice Jesús acerca de esto en Lucas capítulo 13, vamos a leer en el verso 14. Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 13, en el verso 14. Y dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. ¿Cómo vas a hacer así? Dice, ¿cómo en estos días puedes venir y ser sanado? No el día de reposo. Así es la legalidad. En vez de ponerse contento porque fue sanado aquel que estaba lleno de mal. No. Hoy no es día para sanar. Esto es la legalidad. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Tiene misericordia del animal, tiene misericordia de sus hijos, tiene misericordia de los que son más allegados, pero no tiene misericordia de su hermano. Y esto mismo vemos que está haciendo aquí. Quizás el animal ya estaba cansado, su asno, y va a dar de comer. ¿Y acaso esa no es nuestra actitud muchas veces? Nosotros somos humanamente misericordiosos, pero no aceptamos en nuestra vida la misericordia de Dios. Es un asno. Ese animal se usa para hablar de la gente bruta. Sin embargo, Él fue y abrió el saco para darle de comer de lo mismo que iban a comer ellos. Dios cuida de nosotros, pero la legalidad no nos deja ver. Somos así como este hombre, muchas veces somos hipócritas. Israel cuida de su asno, pero no puede ver la voluntad de Dios. ¿Que Dios, acaso Dios no es más bueno? Y así es con nosotros, muchas veces no podemos ver en nuestra vida. Dios utiliza toda oportunidad para enseñarnos situaciones cotidianas, para sacarnos de esa ceguera. Qué ciego a veces que estamos mal. Bueno, solo el Señor puede revelarnos su gracia. El Señor no nos da porque nosotros seamos buenos, no nos da porque merezcamos, sino nos da porque Él nos ha aceptado, nos ha recibido como hijos. Y si hijos, también herederos. Nada más, somos herederos. Y esto tiene que alcanzar para saber que Dios es por nosotros. Esto tendría que alcanzarnos, pero
Bueno, nuestra incredulidad, nuestro razonamiento, nuestra conciencia que es mala. Bueno, quizás todavía no está sujeta, está actuando, pero no bajo la sujeción, bajo el poder y dominio del Espíritu Santo. Es muy importante entender y creer la gracia. No solamente entender, sino ahora hay que abrazarse a ella y creer. Hasta que se disipe toda condenación, hasta que se disipe toda duda, hasta que el Señor nos establezca. Dice, buena cosa es establecer el corazón con la gracia. No con viernes, no con enseñanzas legalistas que no ayuden. Solo la gracia de Dios. Hay que escuchar solo la gracia. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos atan, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará, de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor y Salvador. Y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa.